Vamos a desarrollar la lección 2.3, diagonales de un paralelogramo. Vean lo que necesitamos demostrar, que en un paralelogramo las diagonales se intersectan en su punto medio, es decir, que siempre que tengamos un paralelogramo al trazar sus diagonales, y una diagonal es la unión de dos vértices no consecutivos, consecutivos es A, B con A son consecutivos, igual que B con C, pues no vas a unir esos puntos, sino un punto no consecutivo, por lo tanto la unión de B con D es una diagonal al igual que A con C. Ahora bien, las características de estos es que se bisecan, es decir, que se dividen en dos partes iguales. Este punto donde se intersectan viene a dividir a la diagonal en dos partes iguales, ¿sí? Es decir, en su punto medio, a la mitad se cortan. Si esta valiera 6, pues aquí sabemos que tenemos 3 y aquí tenemos otros 3. Ese es el detalle. Ahora lo vamos a demostrar, yo lo voy a demostrar y luego usted, gracias a lo que ya sabe de las características de un paralelogramo, como en este caso que este ya lo declaran paralelogramo, implica que los lados opuestos son paralelos y además son iguales, porque ya lo demostramos en la lección anterior. Esas características son las que usted debe de aprenderse o recordar para poder resolver el ejercicio propuesto en esta lección. Veamos en este caso, vamos a tratar de demostrarlo. Tenemos el paralelogramo ABC, entonces este lado le ponemos dos marquitas y es igual a este lado por características demostradas en la lección anterior, y a este le ponemos una, y estos dos que tienen una marquita son paralelos y a la vez son iguales. También demostramos que los ángulos opuestos son iguales, es decir, este va a tener un tono azul, es igual a este, y este ángulo es opuesto a B, es opuesto a D, por lo tanto estos son iguales entre sí. Pero lo que yo quiero demostrar es que las diagonales, esta diagonal con esta diagonal, se dividen a la mitad, es decir, este es punto medio, siempre. Así que la longitud de esto usted la puede saber. Si ya sabe la longitud de todo, sabe cuánto vale cada pedacito. O si sabe este pedacito, también sabe este otro y va a poder calcularlo todo. Ese juego de características es lo que vamos a utilizar. Pero antes yo les voy a demostrar el por qué son iguales. Fijémonos bien. Una técnica bien práctica. Yo voy a prolongar lo que ya mencionamos, algo utilizado en la lección anterior. Voy a prolongar estos dos lados. Mira. Voy a prolongar estos lados que son paralelos. Estas son rectas paralelas. Ahora bien, esta podríamos llamarla a ser una recta secante. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Por ejemplo, que AB, el segmento AB, es igual al segmento CD. ¿Sí? Por ser un paralelogramo, porque eso ya lo demostramos en el anterior. Entonces, por ser paralelogramo, por ser paralelogramo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si yo prolongo estas vienen a ser las paralelas y esta viene a ser las rectas secantes. Es aquello de ángulos alternos internos, lo que vamos a utilizar, solo que en este caso las paralelas están en otra posición. Veamos aquí, si lo giramos, vemos que estas son las paralelas, por ser paralelogramo, y esta es la secante. Entonces yo sé que este ángulo de aquí, ¿sí? Por ejemplo, no se vayan a perder acá. Este ángulo de aquí, ¿lo ven? Aquí. No voy a usar esta, sino este de aquí, le voy a dar tono negro, ¿no? Es un ángulo interno entre paralelas, pero ese es igual al alterno interno, es decir, a este, mira. A este, no al que había marcado inicialmente, sino a este. Estos son iguales, ¿sí? ¿Estamos ahí? Estamos de acuerdo. Ahora bien, vamos a tomar esta como recta secante y siempre estas paralelas. Mira, este ángulo de aquí es igual a este de aquí. ¿Se da cuenta? Chivo. Entonces, eso que tenemos ahí lo vamos a declarar, es lo que hace el libro. El ángulo, dice, el ángulo ABO, llamamos punto O al centro. El ángulo ABO es igual al ángulo, ¿cuál es el alterno interno? Al ángulo este, ¿ve? CDO. Y la misma lógica de rectas, por ser rectas entre ángulos alternos entre paralelas. Ángulos alternos internos entre paralelas. Entonces lo mismo vamos a utilizar para este ángulo de aquí. Fíjense bien, el BAO. El ángulo BAO es igual al ángulo, este de aquí sería igual al ángulo CDO. Perdón, a este, al DCO, alterno interno, al DCO, al ángulo DCO, por la misma condición que son ángulos alternos internos entre paralelas.
Ahora bien, y viene lo importante, que este triángulo 1 y este triángulo 2, llamémoslo 2, son iguales. ¿Por qué? Miren, el triángulo ABO es congruente, o sea, igual al triángulo CDO. ¿Y cómo sé esto? Porque cumple el criterio de tener ángulo, ángulo, lado, lado, ángulo, ángulo. Entonces cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, si son congruentes, o sea, son iguales, significa que los lados correspondientes también lo son. Entonces, este lado es igual a este, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir? Por lo tanto, este lado de acá, que corresponde a ¿cuál? A este de acá, lo que pasa es que está como reflejado. Si lo despegáramos y lo ubicáramos en la misma posición, le damos vuelta, ¿sí? Es decir, le diéramos vuelta y lo pusiéramos para allá. Este es este, ¿vea? Este quedaría aquí, ¿ve? Entonces, este lado es igual a este, es decir, el segmento BO es igual al segmento DO. O D, no hay problema. Y el segmento AO es igual al segmento CO o C, es lo de menos. Y eso es lo que queríamos demostrar, que estos dos pedacitos son iguales, y si son iguales es porque este punto, llamado O, es la mitad, o sea, el punto medio. Ya está demostrado. Ahora bien, lo que usted debe de hacer es utilizar esas herramientas. Por ejemplo, escribe las características del paralelogramo que debes utilizar para encontrar el valor de X y Y. Mira, ¿cómo sabes cuánto vale esto? ¿Por qué sabes cuánto vale este valor de X? Por lo demostrado aquí. Porque las diagonales se cortan en el punto medio. Entonces, si sabes que este se corta en el punto medio, significa que ya sabes este valor. Otra característica de la lección anterior, ¿sabes por cuánto vale Y? Sí, ¿por qué? Porque los lados opuestos de un paralelo valen. Bien, ahí les queda y es bien sencillo responder eso.